Mushoku Tensei, volumen 17, capítulo 10, el campo de batalla de Rudeus, parte 1 de 2 sesiones de lectura tendrá este capítulo 10. El estilo del dios del agua tiene 5 técnicas secretas de gran poder. Todas ellas fueron creadas por el primer dios del agua en ocupar ese título. Se dice que cualquiera capaz de usar 3 de las 5 técnicas es digno del título de Dios del Agua. Durante la larga historia del estilo, hubo numerosos dioses del agua que lograron aprender 4, pero ninguno, excepto el primero, había sido capaz de aprender las 5. La diosa del agua Rey Dalía no era una excepción a la regla. Ella había aprendido solo 3 de las 5 técnicas como muchos otros de sus antecesores. Reida ahora era una mujer de edad. Sus años de plenitud física habían pasado hace mucho, y con cada año su fuerza y agilidad disminuían todavía más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella, aún así, poseía el prestigioso título de Diosa del Agua? ¿Acaso simplemente era inmensamente talentosa? Por supuesto, eso era parte de ello. Rey Dalía había sido un verdadero prodigio en su juventud, y sus dones naturales eran comparables a los de cualquier dios del agua antes que ella. Pero solo sus talentos no eran suficientes para compensar el paso de los años. ¿Acaso no había otros lo suficientemente hábiles como para reclamar ese título? A decir verdad, está lejos de eso. En la actualidad existían varios otros espadachines con vida que habían aprendido 3 de las técnicas secretas del dios del agua. Aún así, ninguno de ellos siquiera había tratado de superar a Reida como la diosa del agua, haciéndose llamar a sí mismos indignos del título. Ellos lo habían dejado en las manos de Reida y quedado satisfechos con el rango de emperador del agua. Pero, ¿por qué? Era porque Reida había dominado las 2 más difíciles de las 5 técnicas secretas, y al combinar astutamente estas 2, ella había creado una propia. Una habilidad que podría ser llamada una especie de ilusión, o tal vez la 6ª técnica secreta. Era conocida como la hoja de la privación, o el campo de la privación. Con una cierta postura, ella podía cortar a cualquiera dentro de un cierto rango a su alrededor, sin importar dónde estuvieran posicionados. La zona de efecto era una esfera perfecta con Reida en su centro. Cuando alguien dentro de esa zona daba un simple paso, ella podía contraatacar instantáneamente. Que nadie mueva un músculo, a menos que quieran terminar como ellos. El primero en reaccionar a la repentina aparición de Reida había sido Arumanfi la Luz, uno de los leales sirvientes de Perugius. En un parpadeo, él se había movido hasta quedar directamente detrás de la mujer, solo para ser cortado limpiamente en 2. Su cuerpo, sin vida, se había disuelto en partículas de luz y desaparecido. El siguiente fue Trófimus la Ola. Él había levantado su mano al frente hacia Reida y trató de disparar algo hacia ella. Tal vez él había sido capaz de realizar el ataque, pero Reida simplemente agitó brevemente su espada y Trófimus también fue cortado a la mitad. El siguiente fui yo. Alimenté con poder mágico el anillo en mi dedo y Reida instantáneamente me cortó mi mano izquierda. O al menos así habría sido, de no ser por el guantelete mágicamente fortalecido que yo estaba usando. Su hoja había golpeado la zona de los dedos, destruyéndola parcialmente. Yo me había congelado del shock.
El siguiente fue uno de los nobles de alto rango en la mesa. Él se había puesto de pie y tratado de huir, solo para terminar con los tendones de su pierna cortados. Un segundo golpe lo noqueó, silenciando sus gritos. Reida había usado el lado sin filo de su espada. Ninguno de los guardaespaldas podía moverse. Tampoco podía Eris, quien podrías haber esperado que fuera la primera en intervenir. Tampoco podía Ghislaine, o Ariel, o Perugius, o sus espíritus sobrevivientes. Y tampoco yo. Reida nos había fijado en nuestro lugar como insectos en un tablero. Para este momento, todos nos habíamos dado cuenta de que toda la habitación estaba dentro de su rango. Cualquier movimiento, cualquier intento de entrar en acción, sería instantáneamente fatal. Tal parece que todos se congelaron. Muy bien. Auber. Cuando Reida volvió su mirada en su dirección, Auber estaba de pie rígidamente en su lugar tal como todos los demás. Incluso un espadachín de su calibre no podía zafarse del abrumador poder de Reida. ¿Qué puedo hacer por usted, señora? Para comenzar, ¿puedes cortar un par de cabezas? Veamos. Ve y mata a Ariel y Perugius, y también a Pantano. Y sí, Auber se convirtió en la única persona capaz de moverse en la habitación, pero en vez de dar un paso al frente, él se quedó mirando hacia Reida con una expresión de vacilación en su rostro. ¿Usted quiere que yo lo haga? Usa tu cabeza, niño. ¿Quién más va a hacerlo? Pero... Auber dio un rápido vistazo hacia Eris. Viendo esto desde la esquina de su visión, Reida escupió despectivamente sobre el suelo. Supongo que tener a esa chica del otro lado siempre fue un problema, ¿eh? No me extraña que tus dos emboscadas fueran tan mediocres. Incluso los cobardes como tú quieren jugar al espadachín por sus estudiantes. Esas duras palabras fueron escupidas por Reida, mientras ella permanecía quieta con exactamente la misma postura. Escucha, niño, ¿para qué tomaste esa gorda bolsa de dinero? Solo viniste aquí a presumir tu ostentoso título, dejar que tres de tus viejos amigos murieran y luego observar que tu cliente pierda su cabeza. ¿No se supone que eres el tipo que lucha sucio? Supongo que tiene razón en eso. Y así Auber entró en acción. Él desenfundó su espada con su mano derecha y comenzó a caminar hacia la cabeza del salón, donde estaba de pie Ariel. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? No puedo moverme. El dios humano nos había superado esta vez. Al colocar a un solo maestro espadachín en el momento perfecto, él había dado vuelta al tablero en un instante. Orsted me había dicho cómo lidiar con la diosa del agua en batalla. Básicamente, su consejo fue nunca dejar que esto ocurriera. En el instante que la veías, supuestamente debías salir de su rango de visión antes de que ella pudiera adoptar su postura. No importaba hacia qué dirección huyeras, lo más importante era moverse mientras todavía pudieras. Aunque ya era demasiado tarde para eso. ¿Qué está sucediendo aquí? En este punto, un grupo de guardias que probablemente había escuchado la conmoción entró de golpe en el salón. Ellos eran caballeros usando una armadura plateada, quienes, de hecho, se veían familiares. ¡Baja tu espada! ¡Que ninguno de ustedes se mueva! La voz de Reida, feroz como un trueno, detuvo el grupo de caballeros novatos en su lugar, pero uno dentro de sus filas ignoró su advertencia. Dando varios pasos dentro de la zona de control de Reida,
este caballero se sacó su casco y lo arrojó al suelo. Se trataba de Isolde Cluel, la reina del agua. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Supuestamente no debía haber caballeros de guardia dentro del palacio esta noche. Ariel se había asegurado de ello. ¿Acaso era obra de Darius? Tal vez él había posicionado un grupo de novatos cerca, suponiendo que esto podría ocurrir. O solo fue... Ariel se había asegurado de ello. ¿Acaso era obra de Darius? Tal vez él había posicionado un grupo de novatos cerca, suponiendo que esto podría ocurrir. ¿O solo fue una coincidencia? Reida-sama, ¿qué diablos está...? Ah, hola, Isolde. ¿Por qué está usando su técnica en medio de esta reunión? Tranquila, niña. Lo explicaré. Lo que estás viendo aquí es un horrible crimen, perpetrado por Reidalia y Auber Corbett. ¿Qué? Isolde frunció su frente de la confusión, pero Reida siguió hablando. Verás, ellos dos estaban trabajando para... digamos que el reino del Rey Dragón. ¿Por qué no? Cegados por promesas de una gran riqueza, ellos accedieron a asesinar a todos los nobles importantes de Asura. Pero, después de asesinar a Ariel y algunos otros más, Reida fue cortada por una caballera novata que de casualidad estaba de guardia cerca. Isolde Cluel se convierte en una heroína y el estilo del dios del agua perdura. Con una pequeña risa, Reida hizo una pausa para mirar hacia el primer príncipe. Si me permiten decirlo, es una historia bastante sólida. Hazme un favor e inventa algo así, Gravel. ¿Qué está diciendo, maestra? ¿Acaso perdió la cabeza? Isolde comenzó a dar otro paso al frente, pero se detuvo a medio camino. Ella probablemente había sentido que Reida ahora estaba preparada para cortarla, tal como a todos los demás. Hazlo, Auber. Y hazlo rápido. ¿Qué? ¿Acaso crees que va a herir la reputación del estilo del dios del norte o algo así? ¡Qué mal! Yo estoy aquí limpiando tu desastre, niño. Apresúrate y ármate de valor. Auber levantó su espada y se dio la vuelta hacia Ariel, pero entonces se detuvo y sacudió su cabeza de forma indecisa. El hombre evidentemente estaba en conflicto. ¿Qué haces ahí parado, Auber?, gritó Darius. ¡Mata a Ariel ahora! Y también a esa prostituta mentirosa. ¿Acaso estaba hablando de Triss? Tenía sentido que también la quisiera muerta a ella. Si quedaba alguna evidencia de sus crímenes, otros nobles podrían usarla para derrocarlo en el futuro, incluso después de que Gravel tomara el trono. No te preocupes por lo que pase después. Yo me encargaré de todo. Por alguna razón, las palabras de Darius parecían haber ayudado a Auber a decidirse. Su rostro adquirió una expresión ligeramente diferente y se dio la vuelta hacia Ariel. Mierda. ¿Es el fin? ¿Estamos acabados? Podía ver a Eris reuniendo el valor para moverse, para arriesgar todo en un intento desesperado por escapar de la zona de control de Reida. No, Eris. Pero, por favor, no lo hagas. ¿Entonces qué hacemos? Yo no quería ver morir a Eris, pero ella tenía razón. ¿Qué se suponía que íbamos a hacer? Yo no tenía una buena respuesta. ¿Qué tal si actuábamos todos al mismo tiempo? No, eso no iba a funcionar. Esta no era una técnica que pudiera superar así de fácil. Y si bien yo estaba relativamente cerca de Reida, los otros estaban demasiado lejos. ¿Quizá Perugius podía hacer algo? Él no se había movido ni un milímetro en todo este tiempo. Ahora mismo, él parecía estar mirando en mi dirección con una expresión ligeramente aburrida. Casi podía escucharlo diciendo: ¿Y qué planeas hacer con respecto a esta lamentable situación, Rudeus Greyrat? Considerando que dos de sus subordinados acababan de morir, él no se veía ni remotamente preocupado. ¿Acaso tenía un plan en mente?
No, yo no podía poner mi fe en esa posibilidad. No había tiempo para hacerse ilusiones. Auber estaba a solo segundos de asesinar a Ariel, y yo tenía que hacer algo al respecto. Tenía que actuar. Era la única opción. Tenía que atacar tanto a Auber como a Reida al mismo tiempo. La mejor opción era mi hechizo Electricidad. También estaría golpeando a otros en el área, pero no podía permitirme preocuparme por eso ahora mismo. Incluso si no incapacitaba a Reida o a Auber, había una posibilidad de que el impacto los dejara paralizados. Los maestros del estilo del dios del agua incluso eran capaces de reflejar la magia, así que las posibilidades no eran las mejores, pero había una posibilidad de que funcionara. Rudeus, ¿vamos a hacerlo? Eris había leído mis pensamientos a partir de la expresión en mi rostro. Sus dedos se retorcieron suavemente mientras daba una mirada significativa hacia mí. Aparentemente, nosotros íbamos a morir juntos. Lo siento, Sylphie. Dame un buen funeral, ¿quieres? Pero justo cuando estaba reuniendo el valor para actuar, sentí una descarga en lo profundo de mi cuerpo. ¡Santo cielo! Ese es... Auber se estremeció violentamente y se detuvo en el acto. Una gran gota de sudor estaba bajando a través del rostro de Reida. Esos dos no fueron los únicos afectados. Casi todos en la habitación comenzaron a temblar. Sus rostros se habían puesto pálidos y sus cuerpos estaban temblando visiblemente, incluso mientras permanecían inmóviles, congelados en su lugar por la espada de Reida. Una sensación de alivio me inundó. Aparentemente, yo había tenido éxito en canalizar poder mágico hacia mi anillo. Esto no es bueno, murmuró Reida. Ahora realmente deseo que no hubieras expresado tu deseo de matar a la princesa. Darius. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Gritó Darius. ¿Por qué no puedo dejar de temblar? Cambio de planes, Auber. Odio hacerte esto, pero ¿puedes tomar a Darius y correr por tu vida? Ahora mismo, por favor. Auber parpadeó de la confusión. Pero, ¿por qué Darius y no el príncipe Gravel? Podré ser un viejo saco de huesos, pero todavía tengo una o dos deudas que necesitan ser pagadas, dijo Reida con una pequeña sonrisa. Vamos, empieza a moverte. A este paso, todos en esta habitación van a terminar muertos. Auber consideró esto por un solo segundo, y luego asintió. Él corrió hacia Darius, lo agarró del brazo y arrastró su pesado cuerpo lejos de la mesa. Por aquí, señor. He entendido. Los dos desaparecieron a través de la puerta más cercana, una diferente a la que los caballeros novatos acababan de usar para entrar. Nadie pudo detenerlos. Reida todavía nos tenía en la palma de su mano. Un silencio abrumador se posó sobre el salón. Santo cielo. Me pregunto qué tan lejos lograrán llegar. Ahora que lo pienso, no hay garantías de que él venga por mí primero. ¿Por qué él? Mientras la diosa del agua murmuraba para sí misma, alguien más había hablado. Fue Ariel. Su expresión había permanecido tranquila y compuesta todo este tiempo, incluso en las fauces de la muerte. Pero ella parecía estar genuinamente confundida por el intento de Rey Dalía de salvar la vida de Darius. Para ser honesto, para mí tampoco tenía mucho sentido. ¿Por qué? Ay, todos están siendo tan malditamente entrometidos el día de hoy. Escucha.
no hay nada tan interesante al respecto. ¿Bien? Reida sonrió para sí misma por un momento, viéndose genuinamente entretenida, y luego continuó. Te contaré una pequeña historia. Esto ocurrió cuando una cierta anciana era solo una niña escuálida. Todos la estaban llamando un prodigio en ese entonces y claro, eso se le fue a la cabeza. Un día, esta chica le dio una paliza a un noble presumido en su salón de entrenamiento. Después, él regresó por venganza, con cerca de 2 docenas de amigos. Ella fue abrumada en poco tiempo, y ellos estaban listos para cortarle ambos brazos. Para que así ella nunca más pudiera sostener una espada, ¿entiendes? Y en ese momento fue cuando apareció un niño noble quien era superior en rango a los demás, y la salvó. Esperen, ¿qué? ¿Ese fue Darius? Cuando la chica llegó a ser una reina del agua y fue escogida como la instructora de esgrima real, ella fue a buscar a ese niño para expresar su gratitud. Pero para ese entonces, él ya se había convertido en un hombre egoísta y regordete con el carisma de una medusa. Él ni siquiera la recordaba. Ella claramente estuvo decepcionada. Quiero decir, este chico nunca tuvo un rostro apuesto, pero ella había asumido que él al menos era del tipo puro y de buen corazón. En ocasiones, ella incluso había soñado despierta acerca de su encuentro. Reida parecía estar mirando lejos en la distancia. Yo casi estuve tentado a pensar que podría ser seguro moverse. En fin, el primer amor de esa chica terminó en ese preciso momento. Pero yo no diría que se convirtió exactamente en odio. Su gratitud y disgusto se cancelaron entre sí. La diosa del agua contó su historia, brevemente, en el poco tiempo que le quedaba, sabiendo que a su audiencia no le importaría, casi como si se estuviera confesando. A decir verdad, ella ya había olvidado todo esto. Pero camino a Sura, muchos años después, ella recibió este peculiar mensaje en sus sueños. Le dijo que tendría la oportunidad de pagar su deuda con el hombre, si es que iba a trabajar para la corte real una última vez. Así que ella al final sí era un peón del dios humano, y ahora mismo el hombre que quería destruir a su amo se estaba dirigiendo directamente hacia aquí. Yo podía sentir su abrumadora y aterradora aura haciéndose más fuerte mientras él atravesaba el palacio a una velocidad increíble. Auber estaba huyendo en la dirección opuesta. Yo no tenía la habilidad de rastrear su ubicación, pero me sentía confiado de eso. Después de todo, el hombre tenía un sexto sentido para el peligro. ¡Qué estúpido!, ¿no? Todo esto por un hombre que ella había olvidado hace muchos años. Silencio. Pero cuando ella lo pensó bien, ahora que estaba vieja y marchita, dejando de lado todo ese estúpido asunto del romance, ella se dio cuenta de que la deuda que tenía nunca fue pagada. Solo estuvo ahí de lado por décadas, acumulando intereses. Reida hizo una breve pausa, y luego sus ojos repentinamente se abrieron por completo. Tal parece que ya está aquí. La puerta hacia el salón se abrió de par en par, y un solitario hombre la atravesó. Todos los presentes en la habitación se retorcieron del terror al verlo. Algunos perdieron el control de sus vejigas, otros se desmayaron. Algunos miraron hacia él como si fuera su enemigo mortal, pero todos ellos estaban pensando más o menos lo mismo. Él va a matarnos a todos. Tal como Perugius, su cabello era plateado y sus ojos dorados, pero su rostro era aterradoramente feroz. Orsted finalmente había llegado.
Ha pasado un tiempo, Dios Dragón. ¿Estás aquí para llevar a una anciana al más allá? Sí, tú eres un apóstol del dios humano. Eso significa que debes morir. ¿Un apóstol? ¿Eh? Así que me dejaste ir antes porque yo no era un apóstol en ese entonces. Santo cielo. Supongo que al menos dejaré este mundo enfrentando a un oponente formidable. Con un rápido vistazo alrededor de la habitación, Orsted comenzó a caminar en línea recta hacia Reida. Él ni siquiera vaciló. ¡Campo de la privación! La espada de Reida se volvió borrosa, con su forma cambiando a una velocidad imposible. Cada vez que Orsted daba un paso, la hoja lo golpeaba con un destello dorado, conectándolos brevemente a través de una cuerda amarilla ilusoria. Aún así, Orsted rechazó cada ataque. Chispas danzaban en el aire a su alrededor. Él estaba desviando sus cortes con sus manos desnudas. Un paso. 2 pasos. 3. Mientras él se acercaba, el aire era llenado de chispas más grandes y brillantes. Los ataques de Reida se estaban volviendo constantemente más poderosos. Aún así, Orsted no se detuvo. En un parpadeo, él ya estaba justo enfrente de Reida. ¡Muere! Y así como así, todo terminó. Orsted usó su mano como una lanza para atravesar directamente el pecho de Reida y arrojó su cuerpo hacia un lado como una muñeca de trapo. ¡No! ¡Reida-sama!, gritó Isolde. La mortífera zona de control de la diosa del agua había desaparecido. Aún así, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiese detenido completamente dentro de esa habitación. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Pero sus mentes estaban consumidas por el miedo de que ellos podrían ser los siguientes. Isolde fue la primera en moverse. Con sus piernas temblando, ella desenfundó su espada y la apuntó hacia Orsted. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Con su rostro mostrando la definición de la indiferencia, Orsted salió hacia la terraza y saltó de ella hacia el vacío. Isolde corrió hacia la terraza en persecución. ¡Rudeus!, gritó Ariel, liberándose abruptamente de su propia parálisis. ¡Debes seguir a Arius y Auber! ¡No podemos permitirles escapar! Con esas palabras, repentinamente, todo entró en acción. Los nobles de Azura se tropezaron entre sí en sus esfuerzos desesperados por escapar. Los guardaespaldas corrieron rápidamente a sus lados, y Eris y Ghislaine y yo corrimos hacia la salida más cercana, siguiendo la ruta que Auber y Duries y Darius habían tomado. ¿Rudy? ¿Qué acaba de pasar ahí? Casi nos estrellamos con una muy desconcertada Sylphie en la puerta. Yo por un momento consideré llevarla con nosotros, pero rápidamente decidí lo contrario. Isolde todavía estaba en ese salón, mirando abajo desde la terraza en estado de shock. Parecía ser que ella se había dado por vencida acerca de atrapar a Orsted, pero... Sylphie, tú quédate con la princesa Ariel. Mantén vigilada a Isolde. Ella podría intentar algo. Nosotros vamos tras Darius. ¿Entendido? Dejando a Luke y Sylphie atrás para proteger a la princesa, el resto de nosotros salimos corriendo de la habitación. Dios. Fin de esta parte 1. Dios. Tremendo. Re épico.
Re épico. Pendeja no dura nada. Oye, ¿y Solde? Estaba rotísima, ¿no? La vieja. Qué fuerte era esa señora. Qué locura. No sé si Perugius hubiera podido haber hecho algo, pero no hizo nada. Reida, sí. ¿Cómo que te saltaste una parte de nuevo? ¿De qué estás hablando, Will? Cristo, gracias por el Prime, pa. Besitos. ¿Cuál, Will? Dímelo. Mmm. Semburaku, papá, muchas gracias por esa donación. Qué grande. Hoy esto es para Mushoku. Hoy cumplo 22 años y quería saber si podía felicitar imitando la voz de Sylvie. Cuando termine de grabar esto para YouTube, para que no quede grabado. No vi cuando Ruidos manda maná a su anillo y Reida lo corta. Se te pasó, papá, se te pasó. Sí, 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 mandó maná a su anillo y Reida intentó cortarle la mano, pero el guante lo protegió. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dios. Tremendo capítulo, gente. O sea, tremendo capítulo no, porque nos queda la segunda parte del capítulo. Pero tremenda parte, ¿eh? Eh, La diosa del agua era increíble. Qué locura. O sea, literalmente era la habilidad de Brain Unglaus de Overlord, ¿sabes? Da de campo y corta uñas. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Así que nada, gente, para los de YouTube, espero que hayan disfrutado de esto. Para los que están escuchando esto resubido en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Es más, joder, ahora que lo pienso, me emocioné tanto esta parte que ni siquiera hice spam de mí mismo. Suscríbete, deja tu like, comparte el video. Y también vuélvete miembro del canal de YouTube. Y PayPal y sus superchats y todo eso. Ah. Chao, gente de YouTube.